y yo un día más en nuestro programa de compartirnos. Hola. Y en el día de hoy hemos decidido que vamos a hablar sobre el miedo. El miedo, imagino que en general, bueno, ahora iréis viendo. Esperamos que lo disfrutéis mucho porque nos vamos a compartir con todo lo que nos vive y con todo nuestro amor, pues para vosotros. Pues sobre este tema que para mí es fundamental, creo que es muy básico, pues quiero hacerte una pregunta empezando desde lo más básico también. Yo me he dado cuenta al enfrentarme con el miedo que en realidad detrás de cada emoción, de cada pensamiento que me hacía sufrir o que me encerraba en un círculo vicioso, en un looping del que no sabía salir, siempre debajo, ya la apariencia externa fuera ira, fuera frustración, fuera tristeza, fuera una excitación de estas exacerbadas, en el fondo siempre subyacía el miedo. Y me gustaría, o sea, ese descubrimiento para mí fue muy revelador, porque entonces me di cuenta que solo había dos opciones, o el amor o el miedo. Entonces me gustaría saber desde cómo lo vives tú, cómo lo sientes de dentro, si has tenido una relación íntima con él o no. Con el miedo, Sí. ¿se refiere? Por supuesto. Si es así, cómo lo has vivido como algo parecido a mí o no tiene nada que ver. Pero cuando dices algo parecido a ti, ¿en qué sentido me lo quieres decir? Me refiero un poquito mejor. Vale. Me refiero en el sentido de que el miedo subyace debajo de toda lo que nos impide avanzar o darnos cuenta de nosotros, o cualquier emoción que consideramos negativa, que no son emociones sin más, está ahí debajo. Entonces, para mí eso me reveló muchas cosas de, vale. Sí, como que es ira, pero debido al miedo. Debido al miedo, rabia, a no ser suficiente, o es frustración por el miedo a que me abandone tal, o... Ok. Sí, o sea, en realidad escuchamos mucho como que nacemos puros, nacemos sin miedo, pero yo considero que conforme vamos avanzando nos vamos cargando de miedos, todos los seres humanos. Y al final, y al principio también, y en el desarrollo, y en el medio también, creo que como que nuestra labor como seres humanos viviendo aquí esta vida es como ir quitando capas de miedo en cada uno de nuestros días, ir siendo conscientes de que eso me da miedo, pero que eso no impida que aunque me dé miedo vaya hacia allí. O sea, sí, yo sé que ahí hay miedo, pero vamos a ver qué me dice mi miedo, qué me cuenta mi miedo. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo en que la rabia viene del miedo, la frustración viene del miedo, la ira viene del miedo. Al final, todo eso se siente porque hay un miedo. Y lo otro, que no me atrevería ni siquiera a calificarlo de bonito o feo, porque son emociones, la otra parte, efectivamente estoy contigo y creo que es lo opuesto, el amor. O sea, cuando tú sientes alegría, ilusión, como subidón, ¿no? Creo que eso viene de la emoción del amor. Y entonces sí, al final reduciría la vida a dos cositas, miedo y amor. Ni buena ni mala, miedo y amor. Todo nos habla de nosotros mismos, todo nos está contando, y ambas yo creo que tenemos que aprender a abrazarlas y aceptarlas para seguir descubriéndonos. Y yo creo que es algo necesario que las descubramos. De hecho, has dicho algo muy interesante, que comentabas que crees que nos vamos poniendo capas de miedo según vamos creciendo. ¿No crees, o por lo menos yo sí he tenido esa sensación, que hay algún miedo muy primario que viene de por sí con el ser humano? O sea, ¿crees que todo se crea una vez que estamos aquí en este mundo físico y vamos creciendo? O sea, como si naciésemos ya con un miedo. Con algún miedo natural, sí, el que nos salva, por ejemplo, de, no sé, de repente que bajo el fuego no te puedes acercar al fuego, o el sentir el hambre y el miedo a tener que alimentarte para no morir, este tipo de cosas, así como muy primarias. ¿Y si te dijese que lo que yo creo que tenemos miedo al fin y al cabo es a la vida? Qué interesante eso. Entonces, sí, venimos con el miedo, todos con el mismo miedo, que es a vivir, a atrevernos a vivir, a atrevernos a ir hacia nuestros sueños, hacia objetivos, hacia la vida en sí, atrevernos a salir de casa para experimentar, para comunicarnos, para compartir. Tenemos miedo hasta de esto.
hasta mantener una conversación y mirarnos a los ojos. Claro, y cómo voy a reaccionar, cómo me voy a sentir en este lugar. Yo creo que hay miedo todo el tiempo. La cuestión es, ¿dejas que el miedo se apodere de ti y entonces te impida vivir y avanzar en tu día a día? O aún con el miedo tú dices, bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a mantener esta conversación y así a la vez que sé que el miedo está ahí presente conmigo, también que me está diciendo acerca de mí, que me está desvelando, porque eso también es conocerme, atreverme a ir hacia el miedo. Yo lo generalizaría, tenemos miedo a vivir, a la vida en sí. La vida es enorme, la vida nos está ofreciendo todo. Creo que tenemos miedo al todo, a Dios, ¿cuánto hay para mí? ¿Me siento merecedor de ello? ¿Me da miedo recibir todo eso que la vida me está dando? ¿Sabes? Como... De hecho, muchas veces el miedo crece tanto que ni siquiera somos capaces de plantearnos eso. O sea, no llegamos a la duda de, ostras, me merezco tanto, sino que te partes de algo en el que todavía estás más perdido, en el que estás en un bosque perdido, pero ni siquiera sabes que estás perdido, ¿sabes? Entonces es como... Crecemos muchas veces en la creencia no de que seré capaz de lanzarme a todo aquello que está para mí, sino que llegas a creer no hay nada para mí, ¿no? Es como que llegas porque nos educan un poco en la creencia esta de, o lo vemos en todas partes, de para tener las cosas te las tienes que currar, te tienes que invertir sangre, sudor, lágrimas, y cuidado que la vida no es un valle de rosas, que tiene sus espinas, que evidentemente es así, pero no, nos mete, yo creo, ya en esa sensación de miedo, porque siempre estás, primero, teniendo que trabajar para conseguir esas cosas, y después, cuidado, porque en el camino tienes que conseguir que los demás te vean de una manera determinada. Y cuidado que no las pierdas, lo que tanto has conseguido conseguir. Efectivamente, no las pierdas, y cuidado con la gente alrededor, que tienes que conseguir dar una buena imagen, que la gente esté a gusto contigo, que te quieran, que te respeten, de las maneras que te hemos dicho que tienes que hacerlo, que esa es otra. Eso es. Que puede encajar contigo, ¿no? Entonces también es miedo a ser nosotros mismos. O sea, miedo a la vida y miedo a ser yo con mi autenticidad del ser. Además, tengo casi la certeza de que cada ser humano estamos aquí con algo propio y único que ofrecer al mundo y que solo nosotros podemos ofrecer en el momento en el que nos atrevemos a no tener miedo a ser. Es decir, en el que llega un momento en el que yo me atrevo a ver a Alejandra con todo lo que tiene para ofrecer y ya no le da miedo ser Alejandra. Alejandra hace ¡buah!, despliega toda su ala y puede compartirse con todo lo que ha venido a compartir, que es único de Alejandra. Creo que todos tenemos eso único de David, único de Fran, pero solo cuando hayamos traspasado ese miedo podremos conectar con los otros con eso único. Pero no da miedo porque no es igual al otro. Eso es solo mío, es algo mío único y me pueden tachar por ello, me pueden juzgar, me pueden... En fin, 1000 cosas a las que no nos han preparado para ello. Que viene lo que tú has dicho. Mucho de la educación también. O sea... Sí, lo contamos el otro día, ¿verdad? Claro, creo que el miedo también va por niveles, según la educación, que hay gente que educa muy desde el miedo. Cuidado, no salgas por la noche, que te puede pasar no sé qué, no viajes solo, qué tal, te pueden matar. Bueno, en fin, en los medios de comunicación también, la tele nos meten, o sea, nos están metiendo miedo todo el tiempo. Sí, constantemente. Entonces, porque les interesa un poco, ¿no? También. Sí, claro. Que vivamos asustados para que no nos atrevamos a. Exacto, para que puedan manipularnos mejor. Entonces, para mí, el miedo también depende mucho de la educación que nos han dado. Si mamá y papá o en el cole o lo que sea nos han educado mucho desde el miedo, pues vivimos más desde el miedo. Si nos han dado un poquito más la libertad de experimentar, de atrevernos, pues aunque siga habiendo miedo, creo que el miedo es que tantos miedos de tantos tipos. Te iba a decir de otro tipo, pero bueno. Sí, la base es la misma, ¿no? En el fondo es no atreverte a enfrentarte con algo que realmente está en ti, ¿no? Que te han dicho que puede ser peligroso o que puede asustar o que te puede dañar de alguna manera, pero que tú realmente no has llegado a experimentar, entonces no puedes saber cómo es para ti. Yo creo que de ahí parte un poco todo esto, ¿no? De que te van enseñando cosas de esto es así, o esto debería pasar de esta manera, o si haces esto pasa lo otro, o si no haces esto no vas a conseguir nunca lo otro. Entonces te vas creyendo todo eso y lo estableces. Y bueno, puedes tomar dos posturas, o te enmarcas ahí o intentas rechazarlo, que es otro tipo de rechazo al miedo también. Porque como me han dicho que es así, pues vamos a hacer todo lo contrario. A lo mejor no tiene nada que ver contigo tampoco. A lo mejor simplemente por rebeldía. No, pues me han dicho que es esto, pues ahora va a ser lo otro. Y no hacer más que seguir en el miedo. Para mí, el enfrentarme y el darme cuenta de que puedo ser yo mismo, lo que decías tú antes de ese miedo a nosotros, ¿no? Es uno de los más que te puede llevar a una realización mayor. Buah, brutal, porque cuando te permites ser y estar,
cómo te sientes y cómo estás en el momento, es como si hubieras soltado una mochila de Camino de Santiago de 25 kilos, ¿sabes? Totalmente. He llegado. Sí, es una ligereza de vida, del ser, de caminar por la vida permitiéndote ser tú sin el miedo a que te digan, te juzguen, atreverte a ser, a decir, ahora me siento así, me siento triste, ¿por qué tengo que tener miedo a estar triste? Me siento alegre, ¿por qué tengo que tener miedo a estar alegre porque el resto está triste? ¿Por qué me tengo que someter al nivel del resto del mundo cuando yo estoy diferente? Es más, cuando tienes la valentía de estar y ser como te sientes, igual sin darte cuenta, alguien está viendo algo de ti que está aprendiendo y tú ni siquiera estás pretendiendo enseñarle. Sabes, claro, no sabes qué repercusiones puede tener. Hay una frase ahí muy bonita que la habrás leído seguramente alguna vez y a mí me parece preciosa, que es si te apetece sonreír, sonríe porque nunca sabes quién se va a enamorar de tu sonrisa, ¿no? Eso es. Claro, es precioso y eso es permitirte ser tú sin miedo. Porque la gente, mira, te voy a poner un ejemplo súper guay. En el metro, ¿no? Estaba pensando en el metro. Sincronía. Bueno, dale. El metro. Yo creo que la gente va... o sea, ¿por qué vamos tan ovejitas todos? Todos van así, serio, mirando al frente. O así. Bueno, sí, o así, en fin, ¿no? Pero como con la cara esta de... Sí, del salvapantallas, ¿no? Sí, Una cara de salvapantallas. no siento, no expreso, no, nada. Y claro, pero todo eso es el miedo, porque dentro de esas personas están sucediendo cosas. Claro. Esas personas están sintiendo emociones y de repente entra una que viene sonriendo y hace todo el mundo ¡fiu! ¡Hola! ¡Alguien sonriendo! ¿Sabes? Y es como, esa persona se está atreviendo a ser ella, esa persona es valiente. Igual esa persona que acaba de entrar sonriendo acaba de sacar un montón de sonrisas más o ha despertado odio en otras tantas que dicen, ¿por qué esta persona es feliz? Pero esa persona es valiente. Esa persona se está permitiendo ser ella. Eso es lo más bonito del mundo y lo más valiente del mundo, porque es difícil que en una sociedad tan igualitaria, tan vamos a ser todos iguales, que alguien se permita destacar regalándose ser. Fíjate que el caso contrario se tiene casi como estigmatizado a día de hoy. Tú ves una persona que está llorando en el metro y casi esa reacción que tiene la gente como cuando se siente alguien que no tiene muy buena pinta o como que parece que una de dos, o es una persona que a lo mejor está viendo la calle o es un tipo que le ves que está con algún tipo de dependencia de algo y se sienta al lado y como la gente se aparta, parece que no hace falta llegar a esos extremos. Simplemente con el hecho de que estés expresando la tristeza porque la sientes en ese momento, hay una reacción muy similar. No sé si te has dado cuenta alguna vez o te has encontrado con alguien llorando en el metro. Sí. Pero es como, ostras, de repente hay como un escudo alrededor de ella o de él. Suele ser, yo casi siempre cuando me encuentro así con mujeres, ¿sabes por qué? Supongo porque se trabaja más la emoción o culturalmente está más permitido que una mujer pueda expresar como que un hombre y es como, ostras, a veces sí... cuando a mí yo mismo lo he sentido de estar con mucha gente y no atreverme a ir cerca, solo pasarme o sentirlo cuando veo que está como muy solo, ¿no? Como en un banco apartado de todo el mundo o incluso sentado en la calle. También me encuentro en la calle a veces, están ahí en un portal y tal, y acercarme a decir algo, por lo menos a preguntar, pero la gente es como, está llorando, cuidado, es algo malo, o cuidado, no vaya a ser que me contagie a mí, no es como si tuviera un virus o algo. Es muy curioso. Es cierto. Sí, lo he notado. ¿Te has acercado alguna vez a alguna persona? Sí. Yo una vez vi a una chica llorando en Sol y me acerqué a ella, empecé a hablarle y ahora somos amigas. Es que lo sabía, estas cosas con Alejandra son muy normales. Ahora somos amigas, sí. Claro. Sí, porque esa... a mí no es que no me asusta, al revés, me siento... ¿cómo se dice, no? Cuando... Empatizas. Empatizas con esa persona. Bueno, yo también me he sentido triste, yo también lloro, esto es una emoción, además bonita, fea, es una emoción, es una más. Emoción, sí, más allá de catalogaciones. Exacto, entonces como por lo menos acercarte por esa empatización, no sé si se dice así o no, da igual, acercarte y... Inventemos palabras. Exacto. Y decir, ¿estás bien? ¿Todo va bien? ¿Necesitas ayuda? Ya está, ¿sabes? No necesito que me cuentes tu historia ni que luego si te apetece y encima te ayuda el desahogarte, genial. Pero el simple hecho de acercarte a esa persona ya es como, mira, creo que estamos aquí para conectar con otros, para ayudarnos entre nosotros, o sea, y ya, ¿sabes? Tan sencillo como eso. Un poco de hola, hay una persona llorando y la veo y no hago como que no está ahí, ¿sabes? Como que voy sola por el mundo, yo y mi mundo y mi ombligo, ¿entiendes? Como ver
permitirme ver a otros en la vida. De Que hecho, eso también da miedo. precisamente, justo a eso lo iba a llevar yo. Cuando lo reconoces así, también lo estás reconociendo en ti. En realidad que eso es en ti. Yo creo que cuando rechazas algo de fuera es porque tienes el miedo a no aceptarlo en ti mismo. Total. Cuando rechazas a una persona porque dices, joder, este es muy soberbio, o esta es una mentirosa, o este es un gilipollas, o, ¿sabes? De repente, yo cuando me he parado en eso conmigo, es muy bonito porque luego, pequeño paréntesis, cuando de repente te das cuenta que eso ya no está, de que de repente puedes sufrir situaciones con ese mismo tipo de personas o con esos comentarios que antes te hacían sentir de una manera determinada y de repente los comprendes desde otro sitio sin necesidad de hacerlo mentalmente, de, claro, esto es lo que me hacía pensar así, pues ahora no, porque creo que... No, viene natural, ¿sabes? De repente el mismo tipo de persona, el mismo tipo de comportamiento, tú estás en la misma situación, pero esa reacción que tenías antes de ponerte el escudo y la espada de mí, qué bueno, de repente sientes que ya no está. Es una liberación y creo que tiene mucho que ver con el liberar el miedo y el reconocerlo en ti. Las personas que pueden rechazar a una persona que están viendo llorar, realmente seguramente son personas que no se permiten ni por lo más sagrado llorar y menos delante de nadie. Sí. ¿Sabes? Entonces, eso es la manera de, cuando rompes los miedos, rompes las paredes imaginarias que hemos puesto entre todas las personas. Esas barreras de no, este es tu sitio, este es el mío. No. Todos en con todos todo. Estamos con lo mismo. Eso es. Tú lloras, tú tienes miedo, tú sonríes, tú... Sí. Y cuanto más pasas esa barrera, más fácil es sentir que todo está conectado. Y que Fran que nos está grabando no es diferente de yo que estoy aquí sentado. Exacto. No tiene que ver o tú que estás aquí enfrente o Bruna que está por ahí. Sí, todos iguales con lo mismo y en nuestro proceso, con nuestros miedos. Sí. Bueno, pues como conclusión de lo que hemos hablado hoy del miedo, yo lo que quiero deciros es que miedo tenemos todos. O sea, no tengáis miedo a vuestro miedo, porque entonces no vais a vivir la vida que se os está regalando plenamente. Aceptarlo, reconocerlo, escucharlo, sentirlo y aún así ir para allá, porque detrás de ese miedo está la vida entera regalándose y es muy bonito atreverse a vivirla.